Primero, para poder entender el contexto de dónde proviene la ley de Gauss, cómo la vamos a usar, tenemos que primero entender un poco lo que es el flujo eléctrico. Flujo eléctrico. ¿Ya? En realidad uno podría ir un poco más allá y podríamos hablar en realidad del flujo vectorial, ya que es una propiedad que no solamente se aplica al campo eléctrico, sino que se aplica en general a cualquier sistema físico que esté descrito por un campo eléctrico. Por ejemplo, el viento. ¿Ya? Si quisiéramos describir en todo el espacio la dirección y magnitud del viento, tendríamos que colocar flechas, ¿cierto?, con la dirección del campo del viento justo en ese punto, y el largo de la flecha con la velocidad del viento justo en ese punto, y por lo tanto vamos a tener un campo vectorial. Pasa lo mismo con el caudal de agua en un río. Si queremos definir la dirección del caudal de agua en un río, colocamos flechas, ¿cierto?, vectores apuntando en la dirección en la cual se está moviendo ese cúmulo de agua, y además la velocidad con la longitud de la flecha. Acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, que el flujo eléctrico análogamente puede ser directamente, por ejemplo, el caudal de un río. Si uno tiene, por ejemplo, un río, un canal de regadío, ¿cierto?, algo, por ejemplo, rectangular, ¿ya? Y uno sabe entonces cuánta es la área de ese rectángulo por la cual está atravesando el agua. Entonces uno puede decir, la cantidad de flujo de agua que está pasando es tanta, ¿cierto? Porque calcula por cuánta agua está pasando por una unidad de área. Entonces, acá el concepto es básicamente el mismo, ¿ya? Y para denominar lo que es el flujo eléctrico, usamos la letra Φ mayúscula. Y ahí vamos a colocar aquí un subíndice E, porque después más adelante también vamos a tener un flujo magnético, ¿ya? Pero por el momento vamos a hablar solamente del flujo eléctrico. Como solamente vamos a estar hablando del flujo eléctrico, más adelante vamos a omitir ese subíndice E, va a ser simplemente Φ, ¿ya? Entonces podemos imaginar que tenemos alguna superficie imaginaria, por ejemplo, algo así. Por la cual van a estar atravesando líneas de campo. ¿Ya? Por simplicidad, supongamos que estamos hablando de un campo constante en magnitud y en dirección. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que las líneas de campo van a estar atravesando esa área de esa forma, ¿ya? Entonces, esto es una superficie. Una superficie y tiene una cierta área, ¿ya? Entonces, en este caso, que es súper simple, en el cual las líneas de campo eléctrico están atravesando de manera perpendicular el área, esta superficie imaginaria, se dice que el flujo eléctrico va a ser simplemente la intensidad del campo eléctrico por el área. Fíjense que no escribí el campo eléctrico como un vector, ¿ya? Entonces inmediatamente decimos que el flujo eléctrico es un escalar. Y además sus unidades son las unidades del flujo, son Newton, metros cuadrados, dividido por Coulomb. Ya eso lo podemos sacar a través de las unidades del campo eléctrico multiplicadas por unidades de área, y las unidades del campo eléctrico las obtenemos de las unidades de fuerza, por eso están los newtons metidos ahí, ¿ya? Recuerden que la fuerza eléctrica se puede escribir como Q por E. Por lo tanto, las unidades de campo eléctrico las puede escribir como Newton sobre Coulomb.
¿Ya? Ok. Entonces, hasta el momento, en esta condición, que es bastante, un caso bastante, en donde el área, además el área es una superficie súper regular, no tiene curvas, nada, ¿ya? Y las líneas de campo eléctrico están todas atravesando de manera perpendicular esa área, definimos este flujo, que es simplemente la multiplicación de E por A y es un escalar, ¿ya? Pero sabemos que el campo eléctrico en general es un vector. Entonces, y además los vectores de superficie, los vectores de área se pueden definir de manera vectorial. ¿Ya? Si eso no lo sabían, lo vamos a ir definiendo de a poquito. Entonces, lo más probable es que si el flujo es un escalar, pero depende de cantidades vectoriales, tenga que haber alguna operación que está llevando esos vectores eh, hacia el espacio de los reales, ¿cierto? Hacia los escalares, y por lo tanto, la operación que más nos podría venir a la mente es el producto punto. ¿Ya? Además, podemos, por ejemplo, hacer el ejercicio pensado. Supongan que esto, ¿ya? Es el área. Lo que tenemos es que el campo eléctrico está atravesando esta área de manera perpendicular. Pero fíjense, ¿qué pasa si es que empiezo, dejo el lápiz en la misma posición, pero empiezo a inclinar la superficie hasta el punto en el que está completamente, antes estaba perpendicular, ahora está completamente paralela? ¿Cuántas líneas de campo van a estar atravesando esta superficie? Pensemos que un cuerpo bidimensional perfecto, ¿ya? No tiene espesor. Cero. Entonces, acá tenemos un máximo cuando el ángulo es 90 grados. Cuando el ángulo está así, ahora vale cero. ¿Ya? Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es la proyección del vector que está atravesando en la superficie. Y cada vez que uno lo hace más oblicuo, esta proyección o sombra, podríamos decir, ¿cierto? Se va haciendo cada vez menor. Entonces, en general, a lo que vamos a llegar es que en el caso genérico, en el cual tengamos una superficie, por ejemplo, esa superficie, que puede tener, piensen que eso es como una sábana, ¿cierto? La sábana nunca va a estar perfectamente estirada, ¿cierto? Va a tener curvas en varias direcciones. Vamos a tener un campo eléctrico que lo va a estar atravesando. Ya, por simplicidad, hagamos, tenemos que recordar que el campo eléctrico existe en todo el espacio, ya, pero por simplicidad, dibujémoslo de esa forma. En donde antes podíamos decir, perfecto, eso es un rectángulo, el área se calcula de manera sencilla. Ahora acá no podemos llegar y decir, conocemos el área de este cuerpo. Estrictamente lo que tenemos que hacer es definir un elemento diferencial pequeñito, ¿cierto? Y luego describir por completo ese cuerpo para tener el área total. Así que pensemos que tenemos un pequeño elemento diferencial por donde está atravesando esta línea de campo. Y ese elemento diferencial va a tener, digámoslo así mejor, va a estar descrito por algún vector de área, un dA. Y aquí aparece el ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? Entonces nosotros sabíamos, en un caso, cuando ese ángulo vale 0, que sería el caso del ejercicio de arriba, ¿cierto? Porque la superficie está perpendicular al campo eléctrico, por lo tanto el vector de área va a apuntar en la misma dirección del campo eléctrico, el flujo era máximo. Pero cuando rotábamos esto y el campo eléctrico quedaba perpendicular al vector de área, obteníamos que el flujo era mínimo. ¿Ya? Entonces, al final lo que estamos diciendo es que el pequeño flujo eléctrico que está atravesando ese pequeño elemento diferencial de área va a ser
E vector punto el vector de área. Y por lo tanto, esto es E de A coseno del ángulo entre los dos vectores. O escrito de manera general, el flujo total sobre toda la superficie, tendremos que sumar sobre todos los pequeños elementos, ¿cierto? Y para que esa suma sea exacta a la forma del cuerpo, tendremos entonces que hacer en realidad una integral punto de A. Entonces, en general, el flujo eléctrico tiene esta forma. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Entonces, pensemos, por ejemplo, que tenemos una cañería, una manguera, con la que uno sería regar el pasto, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una cierta ley de conservación respecto del flujo de agua que hay en la manguera. El agua que entra por un extremo que está conectado a la llave tendrá que ser el mismo flujo, con la misma cantidad de agua, como podría decirlo, ¿cierto?, que está saliendo por el otro extremo de la manguera. ¿Ya? Entonces, uno podría empezar a pensar bajo ese supuesto, en qué condiciones podría obtener más flujo o menos flujo del que está entrando en la salida. En la salida. ¿Qué tendría que ocurrir para que eso estuviera pasando? Por ejemplo, si está entrando una cierta cantidad de flujo por el extremo izquierdo y está saliendo menos, se podría deber, por ejemplo, que la manguera en algún momento en el trayecto tiene una pérdida, tiene un agujero y por ahí está saliendo agua y por lo tanto está saliendo menos agua en el extremo derecho del que está entrando por la izquierda. ¿El tipo material, profe? No, no. Pensemos, por ejemplo, que simplemente que hay una pérdida de agua en el medio. ¿No? Hay un hoyito. Entonces, el agua se está perdiendo por ahí. O podríamos pensar que en ese mismo hoyito llega otra cañería, otra manguera y está inyectando agua. Y por lo tanto va a estar saliendo más agua de la que está entrando. ¿Ya? Si lo llevamos ahora al lenguaje de líneas de campo vectorial, podríamos pensar que hay alguna, por ejemplo, carga entre medios que va a estar generando más líneas de campo eléctrico. Y por lo tanto, el flujo que entra va a ser distinto al flujo que sale. O si es una carga negativa, sería el caso opuesto. ¿Ya? Un poco esa es como la idea, el concepto que hay detrás de la ley de Gauss, que nos va a permitir obtener información del campo eléctrico, de la distribución de carga que está generando el campo eléctrico, usando solamente estos conceptos de geometría vectorial y de conservación del flujo. Hagamos el siguiente ejemplo, con esto ya espero terminar de convencerlos, y luego ya escribimos la forma completa de la ley de Gauss. ¿Ya? Pero para eso necesitamos primero hablar de lo que era el flujo. Tenemos el flujo. Supongamos que ahora no voy a pensar que tengo una superficie abierta como esa sábana, sino que la voy a cerrar y voy a tener una superficie cerrada. Piensen en un globo. Ya lo voy a hacer ovalado de esa forma. Esa es mi superficie cerrada. Entonces esto era una superficie abierta. Aquí también teníamos una superficie abierta. Pero tenemos una superficie que está cerrada. Coloquemos campo eléctrico homogéneo, constante en dirección, ¿cierto? De esta forma. En todo el espacio.
Entonces, a priori, si esa superficie no está encerrando nada, ¿qué debería pasar con el flujo que entra en la superficie respecto al flujo que está saliendo? Deberían ser iguales, ¿cierto? Veámoslo de esta forma. En el hemisferio que está a la izquierda, vamos a tener un pequeño elemento diferencial que va a tener algún vector de área, por ejemplo, hacia allá. Ya tal vez el dibujo no lo representa mucho, pero los vectores de área son siempre normales al pequeño elemento de área que está donde están haciendo el vector. Entonces, aquí vamos a tener una línea de campo eléctrico que va a estar haciendo eso. ¿Ya? Nuestro campo eléctrico. Pensemos lo mismo al otro lado. Por aquí vamos a tener un pequeño elemento diferencial de área de nuevo. Vamos a tener nuestro campo eléctrico, perdón, nuestro vector de área apuntando en alguna dirección por ahí. Y luego justo una línea de campo eléctrico va a estar saliendo acá. Y vamos a tener de nuevo un cierto ángulo. Bueno, si analizamos estos dos casos, aquí vamos a tener una pequeña porción de flujo eléctrico que va a estar entrando a través de ese pequeño elemento diferencial de área. Pero nosotros sabemos que el flujo en general es E punto dA, un producto punto. Y ese producto punto es un E dA por el coseno del ángulo. ¿Ya? Pero en el hemisferio izquierdo, ese ángulo es mayor que pi medios. Por lo tanto, ¿cuánto vale el coseno de ese ángulo? ¿Cuál es el signo, en realidad? El signo del coseno de un ángulo que es mayor a pi medios. Negativo. Negativo. Entonces aquí vamos a tener un flujo que es negativo. Mientras que al otro lado, en todo este hemisferio de acá, vamos a tener el caso contrario. En todo este hemisferio los ángulos que vamos a tener van a ser siempre menores, van a estar entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener un flujo eléctrico que va a ser positivo en toda esa región. ¿Y qué pasa si es que estamos, por ejemplo, pensemos aquí, justamente tengo una superficie así, que en este caso es el mouse. ¿Qué pasa si es que estamos justo acá abajo con un vector de área que pasa justo rozando la superficie? Perdón, con un vector de campo eléctrico que va a pasar justo rozando la superficie de acá abajo. Entonces nuestro vector, nuestro pequeño elemento diferencial de área se va a ver de esa manera. Pues aquí el de A es perpendicular y algún elemento, alguna línea de campo eléctrico que pasa justo de esa forma. Bueno, en este caso el ángulo va a ser justo 90 grados, y sí que aquí deberíamos tener un flujo igual a 0. ¿Ya? Entonces, si separamos esto, ¿cierto?, por la mitad, ya sabemos que todas las líneas de campo eléctrico que van a entrar rozando la superficie, que van a estar tangentes a la superficie, no van a contribuir al flujo, y todo el flujo que está entrando por la izquierda va a ser negativo, y todo el flujo que va a estar saliendo por la derecha va a ser positivo. Por lo tanto, el flujo total en esa superficie debe ser 0. ¿Ya? Ya que uno va a estar entrando, ¿cierto?, el otro va a estar saliendo, hay una diferencia de signo, y vamos a tener que el flujo total, que es todo el flujo que entra más el flujo que sale, nos va a dar 0. ¿Ya? Entonces, es lo que hablábamos recién, de la manguera. Si es que no hay una fuente o un sumidero de agua en el trayecto desde la manguera que está enchufada a la llave hasta el extremo que está regando, la cantidad, el caudal de agua, el flujo de agua que entra es igual al flujo de agua que sale. La única manera en la cual esto cambie es si es que hay una fuente
o un sumidero, ¿cierto? Una fuente que agregue agua o un sumidero que saque agua dentro del trayecto de la manguera. Acá es lo mismo. La única manera de que este flujo total sobre esa superficie cerrada deje de ser cero es si es que encerrada dentro de ella existe una fuente de campo eléctrico. Existe una carga. ¿Ya? Entonces, el flujo total, con esto ya anunciamos directamente lo que es la ley de Gauss, o teorema del flujo también, si es que lo hablamos en un contexto ya más puro de cálculo vectorial, nos dice que el flujo total sobre una superficie cerrada, y para simbolizar una superficie cerrada se escribe la integral de esa forma, ¿ya? Estrictamente hablando debería ser, como es una integral doble, o sea, es una integral de superficie, así que tiene que ser una integral doble, ¿ya? Para ser bien estrictos con el lenguaje debería ser así, pero en todos lados se escribe una pura integral con el círculo, ¿ya? Que en realidad eso significa una integral de línea cerrada, pero bueno, eso ya es un tema de lenguaje matemático solamente. Entonces el flujo total va a ser la integral de punto de A, que es el flujo, lo único que hicimos fue cerrar la superficie, y esto va a ser siempre cero si no encierra nada, cero si no hay carga encerrada, o va a ser la carga encerrada sobre epsilon cero. Ya, entonces aquí ustedes, claro, la parte superior, ¿cierto? El que es cero lo tenemos súper claro. ¿Cómo obtenemos este resultado de que si es que están cerrando una carga es el valor de la carga que están cerrando sobre epsilon cero? Bueno, ¿qué es lo único que sabemos hasta el momento? Sabemos la forma del campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, hagamos una carga puntual. Una carga positiva. Campo eléctrico de la carga positiva sale en todas las direcciones. Ahí está. Entonces, la geometría de la forma que tiene el campo eléctrico de una carga puntual es esférica, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos llegar y encerrar esto por un cubo, por ejemplo. Pero ahí vamos a tener el problema que, por ejemplo, en la tapa de acá arriba vamos a tener que las líneas de campo eléctrico van a estar saliendo de esa forma, de esa forma, de esa forma, y por lo tanto va a ser más o menos difícil calcular para cada una de las tapas, ¿cierto? La integral del E punto de A. ¿Ya? ¿Qué sería mucho más sencillo para encerrar la carga? Una esfera, ¿cierto? Si el campo eléctrico tiene una forma esférica, es mucho más sencillo encerrarla con una superficie cerrada que tenga la geometría del campo. Además, eso va a ayudarnos con otros dos factores. Tenemos una esfera acá. Esta va a ser nuestra superficie cerrada o superficie de Gauss, también o superficie imaginaria, dependiendo del libro que estén mirando. Entonces tenemos el campo eléctrico, que es lo único que conocemos, una carga puntual. El campo eléctrico es KQ R cuadrado en la dirección radial. Como tenemos una única carga, tenemos la libertad de colocar el sistema de coordenadas en la carga y sí que nos simplifica la forma en la cual escribimos el campo. Entonces,
Esto tiene dos gracias, esta superficie cerrada que escogimos en forma de esfera. Una, que como el campo eléctrico solamente depende de la distancia a la cual nos encontramos de la carga, para una superficie que está centrada en la carga, el campo eléctrico va a ser constante en magnitud sobre la superficie de la carga, perdón, sobre la superficie de la esfera. Eso nos ayuda bastante. Además, los vectores de área que vamos a escoger van a ser paralelos al campo eléctrico, siempre. ¿Ya? Entonces, una de las gracias que tiene la ley de Gauss es que si es que escogemos de manera adecuada la superficie de Gauss, esto se nos simplifica bastante, porque sobre esa superficie de radio R, esta integral doble de E punto dA, primero el producto punto se hace trivial, porque los vectores son siempre paralelos. Entonces el producto punto va a ser siempre coseno de cero. Y además, el campo eléctrico es constante sobre la superficie, porque depende solamente de R, y una esfera está definida, ¿cierto? Justamente porque es el lugar geométrico que está a la misma distancia, ¿cierto? En el fondo es un radio constante. Entonces, como el radio es constante y el producto punto es trivial, esto es simplemente la integral de dA. Ya, fíjense en la notación, sigue siendo una integral cerrada. Desaparecieron las flechas de los vectores y además el campo lo sacamos de la integral, ¿ya? Desde un punto de vista más, por ejemplo, si quisiéramos usar esta expresión, lo que tendríamos antes de llegar a este resultado es esto. Tenemos la integral cerrada del campo eléctrico, que es KQ R cuadrado en la dirección radial, punto el diferencial de área. ¿Ya? Y el diferencial de área también está apuntando en la dirección radial. Y en las coordenadas esféricas, el diferencial de área es R cuadrado seno de teta de phi en la dirección radial. Ahí está. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que va pasando. Primero, el producto punto entre los dos versores radiales me da 1. Luego, el radio de acá se cancela con el radio de acá. Que lo que de alguna manera nos está diciendo que el campo eléctrico es constante sobre la superficie. Entonces, esto va a quedar KQ por la integral doble cerrada del seno de teta de phi. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale eso. Lo hicimos en las últimas dos clases, me parece, esa integral. Si integramos el ángulo entre 0 y 2pi, el ángulo phi, este ángulo de acá, nos da un valor 2pi. Y cuando integramos el seno de teta entre 0 y pi, nos da 2. Así que esto es 4pi. Entonces aquí nos queda KQ por 4pi. Y si reemplazamos el valor de K, recuerden que K es 1 sobre 4pi epsilon 0, lo que obtenemos es la carga que estaba siendo encerrada por la superficie de Gauss por epsilon 0. ¿Ya? Entonces, y con eso ya podemos confirmar la segunda parte de esa expresión.
Hagamos la integral de nuevo. Por acá. Esa integral doble, ¿cierto? Se puede escribir como la integral de seno de teta entre 0 y pi. Esta parte, los límites de integración, esto ya tienen que empezar a practicar con las coordenadas esféricas. El campo eléctrico, una carga puntual, es esférico. Así que no hay manera de sacarse estos cálculos en coordenadas esféricas cuando están haciendo el curso de electromagnetismo. Tienen que aprender a hacerlos, ¿ya? Y el otro ángulo, que es el ángulo polar, va entre 0 y 2pi y es solamente de phi. ¿Ya? Es la misma integral doble que está ahí. Como las coordenadas son independientes entre ellas, las podemos separar y escribir de esta forma. Esta integral de acá vale 2pi, ¿cierto? Estamos integrando una constante, mientras que la primera, la integral de seno es coseno, y al evaluar entre 0 y pi nos queda 1 menos 1, y al final da un 2. No hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo poderoso de este teorema? Primero, es independiente de la superficie que estamos usando para encerrar la carga. Por ejemplo, tengo una carga, la misma carga positiva acá. Yo puedo encerrarla por esta superficie, la puedo encerrar por esa superficie, llamamos esta S2, esta superficie S1, o la puedo encerrar por una superficie que tenga la geometría del campo eléctrico que está generando la carga, la esfera. La llamamos S3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado de la ley de Gauss? Nos dice la integral cerrada del campo eléctrico que está generando la carga a cierto punto de A es siempre, pero siempre, Q encerrado sobre epsilon 0. Encerrado sobre epsilon 0. ¿Ya? Independiente de la superficie que estamos usando. Porque fíjense, si lo hacemos, no podemos resolver la integral sobre toda la superficie, pero sí podemos imaginar, por ejemplo, si lo hacemos sobre la superficie S1. Es una superficie cerrada que encierra la carga. ¿Cuántas líneas de campo eléctrico están atravesando la superficie azul? Todas. Por lo tanto, lo que estamos calculando es el flujo total. ¿Ya? Va a ser complicado calcular el producto punto entre E y el de A. Estoy absolutamente de acuerdo en la superficie azul. Pero como es cerrada, todas las líneas de campo tienen que atravesar esa superficie. Entonces lo que obtenemos es el flujo total, y el flujo total de una carga puntual, nosotros ya vimos que era, lo calculamos acá arriba, ¿cierto? Porque lo calculamos en una superficie que podíamos calcularlo, es Q sobre epsilon 0. ¿Qué pasa si lo hacemos sobre la superficie S2? Bueno, tal vez con un poco de dolor de cabeza y cálculo se puede hacer esa parametrización del campo esférico encerrado en un cubo, pero de nuevo, geométricamente son todas las líneas de campo las que están atravesando esa superficie. Y por lo tanto, de nuevo tenemos el flujo total, y el flujo total es Q encerrado sobre epsilon 0. ¿Ya? Entonces, la ley de Gauss nos dice que una vez que uno encierra una carga, el flujo total va a ser siempre Q encerrado sobre epsilon 0. Eso se cumple siempre. Y si no hay carga, vale 0, ¿cierto? Porque ese Q encerrado ahí vale 0. Pero si queremos sacarle provecho a este cálculo del flujo total y además obtener información sobre el campo eléctrico, debo escoger una superficie de Gauss en la cual se cumplan dos condiciones. Y eso es justamente lo que cumple la superficie S3. Y aquí
Esto es casi como una receta. La primera es que el E sea constante sobre la superficie de la esfera de la superficie de Gauss. E constante sobre la superficie de Gauss. Y segundo, que el E, la dirección del campo eléctrico, sea paralelo a las direcciones de todos los vectores de A de la superficie de Gauss. Entonces, si eso se cumple, al final obtenemos esto. E igual a epsilon 0 por la integral de dA. Sobre la carga encerrada. Y entonces, cuando se cumplen esos dos puntos, podemos usar la ley de Gauss para obtener, no solamente calcular el flujo total, que eso es como la parte fácil, ¿cierto? Sino que obtener información del campo eléctrico, y en particular, cuánto es la forma, la magnitud, ¿cierto?, del campo eléctrico. La parte de la dirección del campo eléctrico uno ya más o menos la sabe justamente por todas las asunciones que hizo antes. Superponiendo campos eléctricos de cargas puntuales, uno va a saber más o menos cómo es la dirección del campo eléctrico. Pero el módulo del campo eléctrico se obtiene directamente a través de la ley de Gauss. Entonces, con más detalle, lo que tenemos es que la integral de E punto dA pasa a ser la integral de E dA. Y esto no es más que E por A. ¿Ya? Ok. Hagamos un ejercicio ahora. Habíamos visto que habíamos calculado el campo eléctrico de un anillo, después integramos ese anillo en la dirección radial y obtuvimos un disco, luego tomamos el disco y lo hicimos muy grande el radio del disco en comparación al punto donde estamos calculando el campo eléctrico en el eje perpendicular que lo atraviesa por su centro, y obtuvimos una expresión para el campo eléctrico de un plano infinito. ¿Ya? Reobtengamos ese resultado ahora usando la ley de Gauss. Entonces, si el plano es infinito, ¿tiene sentido hablar de la carga del plano? No mucho, ¿cierto? Entonces digamos que tiene una carga, como es un plano, tiene que ser una densidad de carga superficial, entonces tiene una densidad de carga superficial sigma. ¿Ya? Y si ese sigma es positivo, entonces vamos a tener líneas de campo que van a estar saliendo hacia allá, hacia la derecha del plano, ¿cierto? Y por el otro lado van a estar saliendo en la otra dirección. Si este plano lo damos vuelta y lo vemos de canto, piensen que es una hoja de cuaderno, ¿cierto? Que la están mirando de canto, lo que vamos a ver es una línea. Una línea.
y esa línea tiene una densidad de carga superficial sigma, ¿cierto? Que es el plano que estamos viendo de canto, y en este caso va a quedar más claro, las líneas de campo se van a ver todas de esta forma. Siempre y cuando estemos lejos de los bordes del plano infinito. ¿Ya? Recuerden también que hicimos ese ejercicio, que justamente las aproximaciones de plano infinito y de línea de carga infinita se obtenían despreciando los efectos de borde. Y además en el caso del plano obteníamos un resultado que nos decía que el campo eléctrico era constante en magnitud y en dirección. ¿Ya? Se perdía la dependencia de las coordenadas del campo eléctrico. Eso siempre y cuando estemos lo suficientemente lejos de los bordes. Por ejemplo, tengo esta hoja que es el plano, y estamos calculando el campo eléctrico. Por acá puedo ver los bordes, ¿ya? Pero si me acerco lo suficiente al centro, no vamos a tener las contribuciones de los bordes del plano, que es justamente la parte complicada de calcular. Entonces, si ya sabemos que el campo eléctrico va a ser de esa forma, ¿ya? Si es que no lo tienen claro o se les olvida, recuerden, lo único que sabemos es una carga puntual. Tomo una carga puntual, coloco otra abajo, otra abajo, otra abajo, otra abajo, otra abajo, y obtengo el campo de una línea. Y recuerden que nosotros hicimos ese ejercicio y nos dimos cuenta que en el caso de la línea, el campo eléctrico iba a salir siempre perpendicular a la línea de carga cuando estuviéramos lejos de los bordes. Luego repetimos y colocamos ahora una línea al lado de la otra. Y formamos el plano. Y nos vamos a dar cuenta que solamente las líneas de campo eléctrico que salen perpendiculares a ese plano son las que van a sobrevivir. Las demás todas se cancelan de pared. Siempre y cuando estemos lejos de los bordes nuevamente. Entonces tenemos esta distribución de campo eléctrico. ¿Qué superficie de Gauss usarían para calcular? Recuerden que hay que satisfacer estas dos condiciones de acá. Claro, puede ser un cubo, por ejemplo. Algo de ese estilo. ¿Ya? O también en los libros van a ver que lo hacen con un cilindro, que va a tener exactamente la misma propiedad. Lo hacemos con un cilindro de esta forma. Fíjense que el cilindro va a estar formado por un manto y dos tapas. ¿Qué pasa con los vectores de área sobre el manto? El vector de área sobre el manto va a ser siempre perpendicular al manto, a la superficie del manto, ¿cierto? Son vectores normales los vectores de área, pero tiene la particularidad que como está orientado de esa forma, va a ser siempre perpendicular al campo eléctrico. Entonces los vectores de área del manto, este sería un dA del manto, va a ser siempre perpendicular al campo eléctrico, en todo el manto. Por lo tanto, recuerden, lo que tenemos que calcular es el flujo sobre toda el área de este cilindro. Entonces eso lo vamos a separar en tres. La integral abierta sobre el manto, la integral abierta sobre la tapa a la izquierda, la integral abierta sobre la tapa a la derecha, ¿ya? Y con esto ya sabemos que sobre todo el manto nos va a dar 0. ¿Qué pasa con los vectores ahora de las tapas? Tenemos ese vector ahí y este vector acá. Llamamos a este el vector de área de la tapa 2 y aquí el vector de área de la tapa 1. Bueno, aquí son paralelos. Así que, perfecto. Porque al ser paralelos, entonces el producto punto entre el E y el dA es trivial. Y además, ya sabemos también que el campo eléctrico va a ser constante. Entonces, lo que nos queda es que la integral cerrada sobre toda la superficie del cilindro del E punto dA se escribe como la integral
sobre la etapa 1, una integral abierta ahora, E punto de A de la etapa 1, más la integral sobre el manto, E punto de A del manto, más la integral sobre la etapa 2, que es la de la derecha, de nuevo del E punto de A, etapa 2. Ya sabemos que esto vale 0. Porque el E va a ser siempre perpendicular al dA del manto. Y además sabemos que estos otros dos de acá van a ser simplemente E por el área de la tapa, y esta de acá también va a ser E por el área de la tapa. Ya fíjense que no puse etapa 1 ni etapa 2. ¿Por qué? Porque en la etapa 1 el campo eléctrico apunta en la misma dirección, ¿cierto?, que el vector de área, y en la etapa 2 pasa lo mismo. A pesar de que van en direcciones opuestas, ambos van a tener la misma contribución, van a tener el mismo signo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuánto vale esta integral. Sabemos que la integral cerrada del E punto de A vale 2 veces el campo eléctrico por el área de una de las tapas. Y esto tiene que ser idénticamente igual a la carga encerrada por la superficie sobre el epsilon 0. ¿Dónde está la carga encerrada por la superficie? Aquí adentro. La carga solamente vive en el plano. Por lo tanto, el cilindro, la única carga que encierra es la que está aquí. Si lo vemos en este otro dibujo de acá, vamos a ver que el cilindro se va a ver más o menos así. Al otro lado atraviesa también. Y por lo tanto, la única carga que está encerrando es esa carga. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa carga que está encerrada? Bueno, tenemos que darle alguna dimensión a este cilindro. Por ejemplo, pensemos que esto tiene un radio R. Fíjense además que en ningún momento nos apareció esta otra coordenada de acá. El largo no aparece en la formulación, lo cual de alguna manera nos está diciendo que el campo eléctrico se mantiene constante a medida que nos alejamos de la tapa. ¿Ya? Entonces, esto va a tener que ser igual a la carga que está encerrada, y la carga encerrada va a ser sigma por el área de la tapa de nuevo. ¿Ya? Donde estrictamente esa área de la tapa es pi r cuadrado. Por lo tanto, si despejamos el campo eléctrico, queda que es simplemente sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Ya? Y si miramos aquí está. Ahí está el resultado del campo eléctrico de un disco, que cuando lo llevamos al caso en el cual el punto donde estamos calculando el campo está muy cerca del centro del disco, la aproximación de plano infinito nos da ese resultado. Y es exactamente lo que estamos obteniendo a través de la ley de Gauss. ¿Ya? Muy complicado, muchachos. Traté de ir bastante lento para que toda la parte, porque se necesita harto concepto acá para entender.
Si se dan cuenta, la forma de usar la ley de Gauss en realidad es bastante simple, pero conceptualmente hay hartas cosas que puede que no les quedan muy claras, así que preferí ir bastante lento. Nos quedan re poco rato como para hacer otro ejercicio, ¿ya? Así que aprovechen ahora si tienen alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro del desarrollo de la clase, me lo preguntan al tiro, y la próxima clase hacemos un par de ejemplos más, la línea infinita, la esfera, adentro y afuera, y luego empezamos a hacer superposiciones de geometrías, de distintas geometrías para poder empezar a aplicar el principio de superposición y obtener resultados un poco más entretenidos. ¿Parece? Bien, profe, por acá todo claro. Ya, súper. Gracias. Ok, muchachos, entonces si no tienen más dudas o consultas, podríamos dejarlo hasta acá por ahora.